¿Sabes, burro? A veces las cosas no son lo que parecen. Oye, sí, el prototipo de silla Racer está increíble. Eso de poner un asiento de cubo de coche de carreras en una silla de oficina. Increíble, ¿eh? Nada que me hubiera esperado en otro año que no fuera este 2003. Está increíble. Y bueno, ¿qué? Estúpido teléfono. Ya saben cómo es esto. Viciosos, bienvenidos. Ya saben, esto es Visiorama.net. Y bueno, pues vamos a comenzar con los requerimientos de este nuevo juego que es Unreal Tournament 2003. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ver qué puede correrlo, y tenemos aquí una máquina justamente, porque recuerden que requieren un sistema bastante poderoso, por lo menos un Pentium 3, recomendado un Pentium 4 para que ustedes lo puedan correr sin ningún problema, al menos 128 megas de memoria, y si no 256, eso sería como que el sweet spot. Y bueno, pues ¿qué más vamos a necesitar? Un espacio de disco, ya sabemos, es un juego masivo, son 3 GB de almacenamiento lo que vamos a requerir para este juego, que bueno, pues es nuevo en este 2003, y bueno, pues es una gran mejora con respecto al Unreal Tournament 99 que teníamos antes, y bueno, pues nada mal, es una de las entregas de este juego que más me apasionan y que bueno, pues he estado esperando por bastante tiempo. ¿Qué les parece si checamos si podemos correrlo con nuestra tarjeta de video Radeon? Y bueno, pues este sistema que tenemos aquí, nada mal, ¿eh? ¿Qué dijeron? Esto es algo retro, pero no se preocupen, esa no fue la intro. Vámonos a la intro de verdad y regresamos a hablar de este equipo. Adictos digitales, ahora sí, bienvenidos. Y como están viendo aquí tenemos justamente hardware actual, pero ¿qué onda con esta caja? Bueno, pues por ahí existe algo que se conoce como Sleeper PC, que viene pues también del ámbito de los automóviles. Los Sleepers son justamente coches que están como dormidos, digamos, son un auto así que a nadie le importa, un coche cualquiera lento y aburrido. Lo mismo pasa con esta carcasa que tenemos aquí, que bueno, aprovechando que el estándar ATX en las PCs no ha cambiado como en 20 años más o menos, pues quiere decir que los componentes entran en estos gabinetes. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, pues tomamos lo más nuevo de Intel, el nuevo Core i9 10900K, y lo metimos con enfriamiento líquido en esta computadora, a la par de una de las mejores gráficas para raster en gaming que hay en este momento, la RX 5700. Entonces, bueno, pues con eso nos da un sistema que tiene esta apariencia que es bastante singular. Aquí ya lo complementamos con el CRT, que si ustedes bien saben y ya han visto nuestro contenido, saben que los CRTs les pueden dar alta tasa de refrescamiento con una prácticamente nula retraso o input lag, como le podríamos decir. Entonces eso también es muy interesante. Lo mejor será utilizarlo con otro monitor más moderno para dar toda la resolución y ese tipo de cosas que deben de ser ya acorde al hardware interno de esta computadora. Pero bueno, yo creo que es interesante verla porque esto es como una especie de seguro. Entran a tu casa y ven esto y no dan 2 pesos por ella, y es más seguro que tener pues tu gabinete flashy por todos lados. Y lo mejor del caso es que esto también tiene RGB para esos cuadros por segundo extras. Nota, niños, eso es un chiste. Saben que no nos dan cuadros por segundo, ¿verdad? Es igual como en los coches que pertenecen a un autoclub, te dan el sticker del autoclub y te dicen, si esto te da 5 caballos de fuerza más. Es un chiste. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí de hardware? Vamos a ver la selección de componentes que tenemos para este ensamble Sleeper en este gabinete viejo, que bueno, pues decía que era un Pentium 4, lo cual no es mentir porque sigue siendo Intel, aunque ahora es un Core i9 de 10ª generación. Vamos a la selección de hardware. Así es, adictos digitales, como ya vieron hace un momento, vamos a armar un Sleeper PC, y de esta vez de la mano de la 10ª generación de Intel. Y bueno, pues una tarjeta gráfica que vamos a utilizar para eSports, nuestra Radeon 5700. Nada mal, nada mal. Y para esto tenemos una motherboard Z490 Aorus Pro AX, además de un SSD también Aorus con RGB y toda la cosa. Y bueno, pues vamos a utilizar, aprovechando la compatibilidad del socket LGA 1200 con los 1151, este enfriador de Cooler Master, que es un Master Liquid Maker 92. Y bueno, pues también tenemos memoria XPG. Vamos a poblar todas las ranuras de RAM con este RAM DDR4 Spectrix, me parece que es el modelo. Y bueno, por ahí anda también una fuente de poder de Cougar de 1000 watts para darle pues power a nuestro procesador
Intel Core i9 de 10ª generación. Entonces, bueno, yo creo que con eso, y no sé qué más me faltó, creo que ya es todo, vamos a poder instalar las cosas en este gabinete viejo, que es muy interesante porque el estándar ATX anda por ahí desde el principio de los 90s, mediados de los 90s, y desde entonces pues prácticamente no ha habido cambios significativos, por lo que podemos utilizar componentes modernos en gabinetes viejos y viceversa. Digo, no es que tenga mucho sentido poner componentes viejos en un gabinete moderno, pero pues existen cosas como esto. Entonces vamos primero a darle un poquito de mantenimiento a este campeón que la verdad pues ya anda un poquito pesado de años. Pues ya estamos con nuestro gabinete que va a ser este Sleeper. Digo, ya lo desarmamos todo. Es de cuando todavía todo venía con tornillos y no nada más remaches para bajar el costo. Y por acá tengo justamente el frontal, que ya lo quitamos. Este lo vamos a limpiar a mano nada más un poquito. Y bueno, por ahí anda hasta la unidad de DVD que no sé si se la vayamos a dejar o qué rock and roll. Pero bueno, ahorita hay que lavar este gabinete porque primero tiene años de polvo y segundo tiene como grasa, algo acá atrás, no sé qué rayo sea, pero está bien sucio y hasta para agarrarlo te quedas polvoso. Entonces ahorita le vamos a dar una lavada para que quede bien. Vamos a lavar también los paneles de los lados y después vamos a darle una pintada a la parte interior para que pues cambie un poquito la estética de adentro de nuestro Sleeper PC. Este es un proyecto que muchos canales ya tienen, que se ha hecho históricamente y que viene del mundo automotriz. Justamente eso es algo curioso. Entonces vamos a darle watts a todo esto y vamos a limpiarlo. Vamos a lavarlo. Aquí tengo un jabón para desengrasarla y todo. Y pues agua. Entonces a su jabonazo. Está bien polvosa esta cosa. Con fuerza, pero también con cuidado porque está todo endeble ahorita de que no está estructurado. Vamos a darle. Esto lo vamos a tener que secar para que no se oxide. Que no sé cómo anda el recubrimiento que normalmente traen. Mucho mejor. Sí, ya está un poquito más decente. Esta esquina es la que está peor. Ok, voy a darle una enjuagada. Puro chocolate está saliendo. Lo menos ya no se siente todo tierroso. Y bueno, bien. Ya nada más a secarlo. Aquí están los otros paneles que casi no están mugrosos. También están todos llenos de polvo, entonces vamos a darles. De la misma forma, este gabinete va a quedar como nuevo. Entonces, si van a armar en un gabinete que sacaron de la basura, esta es una buena idea. Se podría desincrustar y hacerle otras cosas, pero queremos que retenga un poquito del look original. Entonces nada más lo voy a tallar, pero no tan a conciencia. Listo, ya no está polvoso. Ya nada más tiene marcas de uso y algunas de adhesivo, que esas se quitan con otra cosa. Y bueno, aquí lo que tenemos es que ya se enmascarilló todo el gabinete, las partes que no quiero que queden pintadas porque vamos a pintar solamente el interior. Entonces, bueno, ¿qué tengo? Una lata de pintura negra brillante de la marca Comex. Y bueno, pues es todo lo que voy a utilizar para cubrir esto y vamos a darle. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up.
fake it till I make it, motherfucker. Y pues también vamos a tener que pintar estas tapas. Ya quedó mucho mejor el gabinete de la parte de adentro, aunque vamos a respetar el color así gris horrible de la parte de atrás, para que pues se siga dando más o menos la misma idea. Y mientras esto, pues también le vamos a dar una vista, porque al momento de presentarlo se ve todo para atrás. Y pues de una vez lo pintamos de negro. Since I'm practicing habits, I don't fucking ask bitch, I just fucking grab it, I am never static. Y bueno, ahorita Julia ya les dio una limpiadita a los tornillos standoffs y todo esto que venía con esta computadora, pero estoy de exagerado, entonces lo que voy a hacer es echarles una lavada con alcohol para ahora sí que quitar todos los residuos que tengan. Disculpen ustedes, no tenía una brocha más pequeñita, entonces ahorita voy a tener que usar la que tenía. Y simplemente estoy utilizando que están, pues, estaban totalmente sumergidos en alcohol. Y ahorita estoy usando la brocha para más o menos sacar todo lo que pueda quitarles. Entonces ahí está, vamos a sacarle el alcohol a la brocha. Y ahorita los dejamos que se sequen una vez que hayamos quitado todo el exceso de alcohol. Y ya con nuestros componentes limpios y pintados, vamos a ponerlos nuevamente como van para poder ensamblar el hardware. Perfecto. Y el panel frontal tenía los USB 2.0 ya todos traqueteados, entonces decidimos de una vez cambiarlos para, bueno, quitamos un poco de cablerío. Y de otro CPU, bueno, de otro gabinete más bien, que salvajeamos, tenemos otros puertos que prácticamente dan lo mismo, nada más que no dan la medida. Entonces vamos a tener que recorrer los hoyos aquí en la PCB para, pues, poder poner los tornillos que debe de llevar. Pero fuera de eso, entra perfectamente bien. E igual es USB 2.0, entonces a ponerlo. Jala el mod, vamos a hacerle recorrer estos hoyos. Y bueno, pues está ahí el PCB, no hay nada interesante, de hecho hay que recorrerlos para el otro, para acá y para acá abajo. Entonces esperemos que funcione, y si no, pues ya nos echamos otro conector intentando solucionar el problema del anterior. Lo logramos después de cortar, bueno, de utilizar el Dremel, ya pudimos mover todo esto y ya llegaron a donde debe de ir. Entonces vamos a poner los tornillos y ya podemos asegurar nuestros USB 2.0. Y pues así quedó bastante bien con la parte de adentro en color negro glossy. Y pues vamos a instalar ya los componentes. Aquí tengo motherboard y todo lo demás para irlos poniendo donde van. Y para esto, pues ya saben, nuestra motherboard Aorus, a la que le vamos a instalar nuestro procesador Intel Core i9 de 10ª generación. Aquí en este paquete que tenemos con los dos CPUs, tanto Core i5 como Core i9, vamos a usar el Core i9. Entonces vamos a sacarlo de su cajita y ahorita lo instalamos. Regresamos esto para acá y le vamos a dejar todo lo que se pueda poner a la motherboard de una vez para meterla acá y, bueno, pues ver qué más detalles nos faltan. Vale, pues es momento de poner nuestros componentes. Aquí el CPU ya lo teníamos afuera. Recuerden que hay que quitar, esta tapita se puede dejar y poner el CPU. Entonces levantamos esta patita, se pone acá y ahí está nuestro socket nuevecito LGA 1200. Aquí tenemos el CPU que hay que sacar con mucho cuidado. Y generalmente no lo hagan encima del socket para que si se les cae, pues no vayan a dañar el socket, porque es donde vienen los pines. Entonces, bueno, buscamos las muescas. En este caso las muescas vienen a los lados. Aquí hay una. Me parece que la otra está acá. Órale, estos sí vienen diferente a los 1151. Listo.
Ahí está, quedó hasta con la tipografía como debe de ir. Y si seguimos por lo que pasaba con los 1151, quiere decir que yo puedo instalar esto. Ajá, y esta se iba a botar solita. Perfecto. Ok, ya está nuestro CPU instalado. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Pues poner el resto de cosas. Aquí vamos a poner nuestro SSD de Aorus, precisamente en la que dice que tiene ¿cómo se llama? Capacidades limitadas. Y bueno, no se preocupen, esto ya lo habíamos visto, simplemente es un asunto de chipset. Y lo voy a poner aquí porque este ya trae disipador y no necesitamos ninguno de los de acá, y más bien no lo quiero dejar como chimuelo. Entonces voy a quitar el tornillito para instalar este de acá. No fue problema de chipset, fue algo totalmente diferente. Y bueno, pues es como un future proofing que tiene la marca para unos chips que van a venir después. Pero sigan viendo el video y vean cómo lo resolvimos. Ya nada más nos falta pues quitar los plastiquitos, como dice Julia, y vamos a ver cómo se los podemos quitar con cuidado o sin cuidado. Ahí van. Dejen quitarlo desde acá. Vean la sofisticación de estos plásticos. Órale. Color mate, va a contrastar bastante con el negro que ya habíamos pintado en el interior del gabinete. Ok, a ver qué tal. Adiós plásticos. Wow. Y por dentro también trae. Entonces, quedó aquí un poquito. Listo. Ahora sí ya va ahí. Creo que acá también quedó. Ahorita sale. Listo. Ahora sí ya no tenemos plástico. Y ya podemos poner nuestro enfriador de CPU y toda la cosa. Ya saben, con pasta Thermal Grizzly. Que bueno, primero quiero checar si sí es cierto lo de la compatibilidad con 1151. Este lo tengo con el bracket para 1151, entonces voy a quitarle los tornillos para poderlo probar y ver si sí es cierto. Y sí, efectivamente es compatible con los enfriadores para 1151. Entonces aquí se puede poner ya nuestro backplate sin ningún problema y van a quedar pues los postes como deben de ir, para que ya nada más apliquemos nuestro enfriador, en este caso nuestro enfriador líquido o híbrido en este caso, para poderlo poner así, plum, que bueno, que quede articulado para que se pueda mover dentro del gabinete. De hecho, recuerden que este trae sus mangueras y todo y puede quedar de esta forma. De hecho, déjenlo presento nada más y ahorita ya lo instalamos con su pasta térmica. Listo, prácticamente ya sería como quede instalado para poderse poner dentro de la motherboard. Uy, qué emoción, dentro del motherboard, dentro del gabinete. Ahí está, muy bien, muy bien. Perfecto, ponemos sus tuerquitas y ya estamos del otro lado. Y ya con el enfriador instalado, que es este enfriador por agua, vamos a poner nuestra RAM. Espero que no interfieran las mangueras con la RAM. No, pero la estoy metiendo al revés. Ahí va. RAM a primera ranura. Listo. Primera, ahí está instalada. Segunda, que vamos a dejar poblada de RAM toda la máquina. Listo. La que sigue, la que sigue. Y la que sigue también. Listo. Ya quedó toda la RAM instalada. Y es momento de proceder a instalar todo este mazacote, el cual pues lleva nada más dos cablecitos, uno de alimentación SATA y otro para nuestros conectores de PWM. Este lo voy a poner acá al de CPU fan. Y bueno, pues este es el que lleva todo el poder a este ventilador. Nada mal, nada mal. Y otro detalle que hay que poner antes de que metamos lo demás es justamente el ventilador frontal, que necesito quitar este panel. Híjoles, ya llevo un buen de modificaciones este armado. Y vamos poco a poco, que salga con cuidado. Sobre todo porque como es plástico viejo no quiero que se truene nada.
Y justamente aquí es donde vamos a meter un ventilador. Tengo un ventilador totalmente sin RGB, PWM, de muy buen caudal. Este que tengo aquí es un Enermax. Y bueno, pues lo vamos a instalar aquí al frente. Tiene hasta sus gomas antivibración y toda la cosa. Entonces, muy bien. Vamos a instalarlo, dejando los cables de este lado, que es el único lugar donde podemos medio esconderlos. De hecho, yo creo que lo voy a meter por acá, pero con todo, con el cable hacia ese rumbo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Y es muy interesante ver estos cases, estos gabinetes más viejos, que tienen orificios tanto para 120 milímetros como para 10 milímetros y 80 milímetros. Están muy interesantes, pero bueno, procedemos a ponerle sus tornillos. Bueno, pues ya presenté la motherboard, la verdad se ve bien padre. Y nada más me falta revisar cuáles son los slots PCI que voy a tener que remover, que al parecer van a ser justo este y este para la tarjeta gráfica, y probablemente el de arriba u otro más para poder poner este USB 3.0, que es justamente para frontal, porque este gabinete pues no los incluye. Y vamos a poner ya los tornillos uno por uno. Estoy incluso utilizando tornillos de la época de esta motherboard, que son cromados en lugar de los negros que se utilizan ahora, nada más para darle consistencia, porque ¿por qué no? Y ahora sí vamos a ponerle también un ventilador en la parte trasera, nada más que esta soporta ventiladores pequeños. Le voy a poner uno de 80 milímetros, que es este que tengo aquí, que por desgracia es Molex, pero bueno, no tengo mucho de dónde escoger, porque realmente no tengo otros en existencia. Entonces vamos a ponerle este aquí en la parte de atrás. De hecho, también soporta creo que de hasta 100 milímetros, pero tampoco tengo de esos. Y los que tengo de esa medida son de 4 pines, no son PWM. Y la verdad ahorita no me voy a poner a bajar el diagrama para ver si los puedo conectar directo por Molex, porque seguro se puede, pero igualmente pues si ya tengo este, mejor me evito trabajar de más. Ahí está. Y ahorita conectamos lo demás y tratamos de esconder ese horroroso cable. Y ahora la fuente de poder, vamos a meterla de una vez. Con cuidado, aquí sí nos vamos a tener que pelear con los cables y todo lo demás. Pero ahorita lo resolvemos, a ver qué show. Bien, ahí está. Ya prácticamente estamos del otro lado, ya está todo armado. Ya lo único que me falta es un cable de la fuente para poder darle poder al ventilador de atrás, que no lo tengo aquí, lo tengo en la otra bodega. Y es momento de poner nuestra tarjeta gráfica. Ay, se empolvó de estar aquí. Hay una construcción junto y bueno, pues vamos a presentar nuestra tarjeta gráfica. A ver si entra, ¿no? ¿Sí dio? Ahí está, perfecto. Ah, no abrió. Ahí está. Listo. Ya entró. Ya nada más le pongo sus tornillos. Ya estamos. ¿Qué pedal? ¿Qué highs? ¿Qué rollo? ¿Qué Pedro, pinche Pablo? Tarjeta gráfica moderna en computadora Sleeper. Como ven. ¡Es hermosa! Perfecto, prácticamente ya está armada, y la razón por la cual estamos utilizando esta Radeon 5700 es precisamente porque es un enfriador blower. Estas no echan el calor dentro del gabinete, y como aquí tenemos pues un enfriamiento pues de hace varios años con respecto al hecho de que la fuente actúa como extractor, tenemos solamente este ventilador pequeño y uno al frente, justamente para no estarnos peleando con calor adicional de la gráfica en todo el sistema. Bueno, pues vamos a utilizar esta que ya es blower y va a aventar el calor para la parte de atrás. Entonces yo veo esto como un buen ejercicio, creo que ya está terminada, nada más es cuestión de probarla y a ver qué tal nos va. Momento, se me estaba pasando el detalle más importante, esto es una tira RGB. Entonces se la vamos a tener que poner porque qué sistema moderno y sobre todo de este estilo está completo sin RGB. Pues ya quedó nada mal, nada mal. Y estoy viendo que si quisiéramos realmente modificar cosas acá adelante, digo, por aquí caben un montón de discos duros todavía de 3.5 sin ningún problema, y con adaptador hasta de 2.5 sin broncas. Acá arriba pues tenemos espacio que no sirve de nada, pero podríamos utilizar algún adaptador, o bien se podría incluso quitar todo este módulo para adaptar un enfriamiento líquido o algo así más loco en la parte delantera. Pero bueno, esos ya son otros proyectos más ambiciosos que se podrían hacer con un case antiguo.
y que por el momento no lo vamos a hacer con este. A lo mejor algo más venga a futuro, pero pues creo que es momento de probarlo, a ver si enciende y a ver qué tal. Ay, nanita, vamos a ver si prende. Ok, sí prendió. Ok, ahí va la RAM. Y ok, ya prendió el SSD también. Y no prende nuestra tira de RGB. Supongo que tiene que entrar a operativo o algo así. Pero a ver, ya tenemos. Sí, prendió. Ah, ¿ya prendió? Oh, perfecto, perfecto. No que no. Bien, bien, bien. Ahí está. Pues sí, sin bronca, sí encendió. Ahí está trabajando. Ya tenemos acá nuestro sistema con Intel Core i9 10900K a 3.7 GHz en nuestra Z490 Aorus Pro AX. Y lo interesante es que esta pues tiene Wi-Fi, entonces podríamos ponerle sus antenitas y utilizarla. Pero bueno, las antenitas como van afuera se va a notar que no es el tipo de computadora que es. Ahorita vemos cómo lo podemos echar a andar. Creo que por ahí tengo unas antenas que no necesitan la extensión. Entonces a ver, híjoles, qué bien se ve todo este hardware así moderno en este case horrendo. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Bueno, pues por ahí trae todavía su etiqueta de Pentium 4. Ahí está, como de que no. Le echamos lucecita. Ahí está. Y bueno, no estamos mintiendo, tiene Intel adentro. ¡Oh, oh, oh, oh! Y bueno, ya resolvimos aquí un misterio que había pasado. Ya ven que instalamos el M.2 en la primera posición, porque era la que no tiene disipador. Bueno, al parecer esa es la que soporta PCI Express 4.0. Pero, oh sorpresa, procesadores de 10ª generación todavía no soportan PCI Express 4.0. Entonces, al parecer, esta funcionalidad está reservada para cuando lleguen los procesadores de 11ª generación que van a utilizar estas mismas placas. Entonces, como ya se tiene la especificación y todo eso, pues ahí está el puerto, aunque no lo puedas usar todavía en estas motherboards. Entonces, vamos a tener que mover ese SSD a la parte de abajo y quitar uno de los disipadores de calor que vienen con la motherboard para que quede. Digo, el punto brillante es que se va a ver un poco más vistoso nuestro M.2 de Aorus en la parte de abajo, y el punto malo es que pues, ahora hay que regresarnos a la mesa de operaciones. Y listo, ahí alcanzan a ver lo que dice funcionalidad limitada. Ya le pusimos su sticker de regreso y movimos nuestro M.2 a la posición de acá abajo. Aquí tenía un enfriador de la motherboard que ya no se lo vamos a poner para no quedarnos sin RGB. Digo, este también funciona y trae su plastiquito y todo, pero en este caso pues quiero que se vea el logo de Aorus con RGB. ¿Por qué? Porque soy necio y porque puedo. Y bueno, pues ya nada más ponemos la tarjeta de video de regreso y vámonos ahora sí a ver Windows y todo lo demás. Y pues mientras hacíamos los tests, anda muy caliente la verdad con el enfriador que pusimos y todo esto,
puede ser razón de que la caja no tiene buena ventilación, o también el hecho de que pues, estos procesadores Intel de 10ª generación son bastante calientes. Entonces vamos a probar algunas cosas. Vamos a ver un ventilador extra, quizás por ahí anda, y también pues hacer algo de Undervolt, no sé, a ver, vamos a ver. Y después de pelearnos con temperaturas, ya que incluso hemos tenido que recurrir al Undervolt, decidimos también ponerle este otro ventilador que, como pueden ver, está agarrado con cinchos, precisamente porque pues ya no tenemos otra forma de ponerlo aquí. Tenemos el de acá abajo, tenemos este, tenemos nuestro enfriador líquido, y tenemos también aquí directamente uno pequeñito que está constantemente sacando calor. Además de, bueno, pues el de la fuente, que también está funcionando como extractor en este caso. Y bueno, pues vamos a probar ya con este conectado, un perfil de ventiladores personalizado. Y bueno, pues el Undervolt, a unos que les gusta menos 120 milivolts o un poquito más, unos menos 130 quizás, vamos a ver. Pero algo tenía que pasar que no precisamente me encantó. Y bueno, pues para comenzar hicimos unas pruebas con AIDA 64 y nos dio unas temperaturas nada cómodas. De hecho, todo el tiempo nuestro CPU estuvo haciendo thermal throttling, y las temperaturas más o menos entre 95, 98, 91 grados en la mayoría de los núcleos. Entonces esto definitivamente no estaba bien, y bueno, pues ahí tuvimos que hacer unos cuantos arreglos, tanto en la parte de software como en la parte de hardware. Ya ven que añadimos otro ventilador, y también pues tenemos esto, el Undervolt. Primero le hicimos pruebas con un Undervolt a menos 140 milivoltios, y con eso logramos bajar los núcleos a una temperatura de 77, 75, hasta 51 grados, nada mal. Entonces pues ahí ya se defiende. El único problema es que crasheó con las pruebas de Cinebench, y bueno, pues ahí tuvimos que quitarle un poco lo agresivo a este Undervolt, lo dejamos en 130, y bueno, pues las temperaturas prácticamente se mantuvieron ahí en los 70s, y los resultados que estamos obteniendo en Cinebench, la verdad es que también son bastante interesantes. Sin el Undervolt nos estaba dando un promedio de 5.810 puntos en esta prueba, mientras que cuando hicimos el Undervolt y perdimos justamente el thermal throttling, lo cual es muy bueno, nos dio un score de 6.292 puntos. Nada mal, casi 500 puntos más en esta prueba. Y bueno, pues nos está acercando bastante a lo que es un procesador Ryzen Threadripper 1950X de 16 núcleos. Nada mal para hacer un CPU de consumo. Entonces pues ahí vamos. Digo, es un problema el enfriamiento, pero también tengamos en cuenta que estamos utilizando un gabinete bastante viejo, que no tiene precisamente un flujo de aire excepcional, y que definitivamente podríamos utilizar un enfriamiento líquido de mayor tamaño para no tener que estarnos peleando con el undervolting. Sobre todo si tú planeas hacer overclock a estos CPUs, sí, enteramente un gabinete con buen flujo de aire y posiblemente un enfriamiento líquido de 240 o 360 milímetros, dependiendo de qué tan agresivo quieras ser con los números que le puedes echar, porque al parecer estos silicios de Intel son buenos para overclocking, eso sí, si logras deshacerte del calor que generan. También realizamos pruebas en TimeSpy de 3D Mark, y bueno, pues aquí nos dio un resultado de 8.573 puntos, y bueno, pues en las pruebas individuales nos dio pues resultados también interesantes. En la primera prueba de gráficos nos dio 55.87 cuadros por segundo, en la segunda 43.98 y en la prueba de CPU 44.69. Eso sí, hay que tener en cuenta que tuvimos problemas también aquí con la temperatura en cuestión de qué se estaba mostrando, y bueno, pues en lo que es nuestra prueba de gráficos, el GPU alcanzó hasta 82 grados centígrados, o Celsius, lo cual es normal para esta tarjeta 5700 XT, sobre todo aquí que tenemos el flujo un poquito restringido. Y bueno, pues es el enfriador referencia. Y en esta prueba llegamos a 66.8 grados de nuestro procesador. Pero en la prueba de CPU tuvimos justamente el caso contrario, con el CPU llegando hasta 99.76 grados. Esto está, la verdad, interesante, porque pues la gráfica ahí trabajó mucho más tranquila a casi 70 grados. Pero bueno, pues esto es lo que pasó antes del Undervolt. Después de que se aplicó un Undervolt a este procesador, bueno, pues tuvimos también aquí un resultado un poquito más alto. De hecho, es casi nada en cuestión de lo que nos estuvo dando como resultado. Al final nos dio 8.584 puntos generales en TimeSpy. Y bueno, pues en la prueba gráfica primera nos dio 55.90 cuadros por segundo. En el test gráfico número 2, 44.09.
y en el test de CPU 44,59. Podemos ver ahí una mejora, ya que pues la temperatura del CPU bajó y evitó hacer el thermal throttling. Por lo tanto, pues tenemos ahí esa pequeña ventaja. Nada mal a considerar. Entonces subió el score, subieron los cuadros por segundo y pues bajamos el consumo y el calor de esta computadora con ese procedimiento. Nada mal. Fíjense que hasta vamos a tener un retro unboxing de este teclado de Sun Microsystems. Eso está muy interesante, véanlo. Y bueno, necesitamos también periféricos ad hoc a la época. Y por aquí tengo un teclado de Sun Microsystems. Un unboxing retro, como la ven. A ver, vamos a acercarnos a sacarlo de su caja. Viene en bolsa y toda la cosa. Estos eran unos teclados de servidor que nos donó un adicto digital. Y bueno, pues es USB, entonces nos va a servir. Es un teclado de membrana, nada así fancy, pero pues nada más para que sea correcto al periodo y todo en cuestión de colores. Y no sé si traiga ratón. No, este kit no trae más que el teclado. Pero para eso tenemos nuestro super ratón del canal de las estrellas. Que bueno, pues ya quedó. Y pues así es como llegamos a todo este setup de la máquina Sleeper, incluso con mi nunca bien ponderado Dell M990, que es mi monitor CRT. Pero bueno, que definitivamente esta computadora tiene el poder suficiente para pues mover un panel 1080p de 144 Hz o mayor con juegos actuales. Entonces sin ningún problema, este es un excelente equipo gamer totalmente stealth de este tipo de computadoras Sleeper, como podríamos decir. Y bueno, en cuestión de pruebas ya vieron los resultados que tenemos. Estamos un poquito limitados por los resultados térmicos, sobre todo por el gabinete, pero era algo que ya sabía que nos ateníamos a ello en este gabinete viejo. Ya ven cómo se han mejorado en flujo de aire los gabinetes a través del tiempo. Bueno, y pues ¿qué más podríamos hacer? Esos resultados la verdad a mí me dejaron más o menos satisfecho con lo que estamos viendo. La 10ª generación de Intel promete bastante, pero bueno, no sin ciertos detractores como ese asunto de la temperatura, que ya sabemos que incluso actualmente hay sistemas de enfriamiento totalmente capaces de lidiar con ellos sin ningún problema. Pero bueno, no sé qué opines, ¿te gusta esta clase de experimentos aquí en Droga Digital, las Sleeper PCs? Porque por ahí tenemos idea de hacer quizás alguna otra, no lo sé. Déjanos tu opinión y cualquier comentario en la parte de abajo. Y bueno, pues también, como es costumbre, muchas gracias a todos ustedes. Y también les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike si odian a los pobrecitos gatitos bebés. Y bueno, pues que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Muchas gracias a todos. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y no me voy antes de pedirles que por favor nos donen por Patreon o las plataformas que tenemos disponibles para eso. Ya saben, nuevamente yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.